basado en papel a un sistema basado en lo digital y en lo electrónico se ha dado sin sobresaltos y de manera fluida. Esto se debe en gran parte a que el sistema de administración tributaria, el SAT, tuvo el tino de diseñar un modelo basado en terceros que potencialice la ejecución del proceso de certificación y también tuvo la inteligencia de crear un modelo claro, preciso y sencillo para la emisión de la factura electrónica. En México ya tiene una gran aceptación, ya es algo que cotidianamente el contribuyente considera y acepta en sus transacciones comerciales de todos los días. Existen ciertos sectores que por la naturaleza y el contexto de su operación requieren de un trato especial para poder garantizar esa misma eficiencia, esa misma sencillez y esa misma seguridad en la emisión de sus comprobantes. Entre otras estrategias, dentro de lo que es el SAT, hay dos puntos muy importantes. Primero, un proceso de emisión diferenciado del comprobante digital que es probable que requiera de un proveedor autorizado de certificación especializado, como los que encuentran en Amexipac, y también el uso de complementos que permiten añadir información fiscal adicional al comprobante tradicional. Y de eso nos va a hablar hoy el licenciado Fernando Martínez Cos, del cual les voy a leer una breve semblanza y a quien le debemos en mucho de lo que es ahora la facturación electrónica en México. No me lo sé. Fernando Martínez Cos estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 1986 ha trabajado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el SAT, ha participado en el desarrollo de herramientas de apoyo en el cumplimiento de obligaciones fiscales como la Declaración Anual de Personas Físicas en Línea, esquemas de pagos electrónicos de impuestos, Sistema Integral de Comprobantes Fiscales, Firma Electrónica Avanzada, comprobantes fiscales digitales, entre otros. Ha impulsado la implantación de aplicativos como la contabilidad electrónica, buzón tributario y el uso de facturación electrónica en operaciones de comercio exterior. Ha participado como ponente en seminarios del CIAT, en la OCDE y participado durante 11 años como integrante del Grupo de Servicios Electrónicos y es docente en el Instituto Autónomo de México, el ITAM. Fernando, no se diga más, te dejo los micrófonos. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por participar en este evento y en especial en este taller. Y voy a dar la charla, pero más que charla, dada la lógica que debe tener un taller, lo que quisiera es que vayamos interactuando, sobre todo en la lógica, en lo que les voy platicando, lo que les voy compartiendo, sobre todo porque si bien hablar del tema de factura es un tema que afortunadamente ya es un tema común, este tema, especialmente el qué estrategia estamos siguiendo, tiene algunas peculiaridades y peculiaridades que están asociadas justamente a ciertos segmentos de contribuyentes y que es importante ubicar. Esta es un poco la agenda de la que preveo compartirles y bueno, antes que compartirles la presentación, les comparto la silla, especialmente a las damas que están allá atrás, para que por aquí la puedan tener. Bien, esto es lo que vamos a estar platicando. Y lo primero es ubicar la lógica en la que nos estamos moviendo como país. La lógica que nos estamos siguiendo como país y como administración tributaria está basada en este marco en donde hablamos desde la inscripción hasta la fiscalización electrónica. Aquí lo que es importante es primero considerar que contamos con un marco legal que habilita todos y cada uno de los servicios que estamos dando. Desde la inscripción, que está previsto a través de documentos digitales, hasta la propia fiscalización electrónica. Todo está previsto dentro del marco jurídico. Eso es lo primero que hay que ubicar. Hay un marco jurídico que lo habilita. Lo segundo
es ¿y por qué la factura electrónica es obligatoria en nuestro país? Bueno, porque hay un artículo que concretamente lo establece, la obligación de emitirlos, el medio para recibirlos, que es a través de documentos digitales, y por último, estos, ¿quién los debe de solicitar? Todos los contribuyentes. Aquí es donde está prevista la obligatoriedad de la factura electrónica en nuestro país, que es el artículo 29. Y esto, pues obviamente parte de la premisa de que todos los contribuyentes deben de estar emitiendo y recibiendo comprobantes fiscales digitales, y con una adición que también tenemos prevista aquí, que es las retenciones. Esa es una modalidad adicional que tenemos en el mundo de la comprobación fiscal. Algo que es muy importante entender dentro de esta estrategia que tenemos es, ¿y qué es un documento digital? Ahorita acabamos de ver justamente que el artículo 29 establece documentos digitales, pero ¿qué son los documentos digitales? Documento digital es un mensaje de datos, es un mensaje de datos que está asociado a información que estamos firmando electrónicamente. Estas dos premisas son las que nos permiten crear documentos digitales, asociarlos a un estándar y poder llegar a tener, si así lo deseamos, una representación impresa. Aquí lo importante es que en todo esto tenemos que partir de que haya un modelo de datos estandarizados, que haya firmas electrónicas, sobre todo que aseguren la imputabilidad de los actos. La lógica que seguimos, pues básicamente parte de identidad, de soluciones, de estándares, de diversos puntos de falla, sobre todo hoy en las charlas que hemos tenido hoy en la mañana, pues el modelo brasileño es un modelo centralizado, el modelo chileno también es un modelo centralizado, y ahorita varios países sudamericanos, centroamericanos y en varios lugares parten de diferentes modalidades. Nosotros tenemos un modelo que está basado en empresas que son las proveedoras del servicio y sobre todo que nos aseguran que haya la generación de un comprobante asociado a múltiples soluciones en el mercado, que es justamente lo que el jefe del SAT platicaba. El modelo de factura electrónica, que es lo que ha permitido tener múltiples soluciones, no una solución, la del SAT, sino que haya múltiples soluciones. El mercado de software lo ha desarrollado y ahí es a donde nos vamos a mover. Y obviamente un resguardo de información que le asegura al contribuyente que su transacción ya está con nosotros. Si queremos hablar de una estrategia dirigida hacia sectores, esos sectores de una lógica, y aquí retomo lo que Lisandro les compartía, que es una psicóloga de Nueva Zelanda, que justamente parte de este triángulo de cumplimiento. Cuando hablamos de una obligación fiscal, hablamos que le aplica a todos, pero hay que entender en qué contexto hoy el SAT se está moviendo, sobre todo si partimos de que hay una estrategia de cumplir. ¿Cuál debe de ser? Facilitar el cumplimiento, ayudar a cumplir y disuadir mediante la detección. Quien de plano quiere retar a la autoridad, pues ahí vamos a aplicar todo el peso de la ley a quien ha decidido no cumplir. Y en especial cuando hablamos de una estrategia, hay que ubicarla dentro de este triángulo de cumplimiento, en donde aquel contribuyente que tiene una actitud hacia el cumplimiento y está dispuesto a hacer lo correcto, lo tenemos que ayudar a que cumpla. Esa es la lógica en la que nosotros desde el SAT estamos viendo esto. Y sobre todo identificamos a segmentos de contribuyentes o grupos de contribuyentes que tienen problemas vinculados con su operación. Es decir, están dispuestos a cumplir, quieren hacerlo, pero enfrentan una imposibilidad práctica que no les permite el cumplimiento de la obligación. Y ahorita vamos a hablar de algunos casos y cómo los hemos resuelto. Al generarse la obligación, pues tenemos que pensar, ¿y cómo le hacemos para que aquel contribuyente que está dispuesto a cumplir, quiere hacerlo y no lo puede hacer? ¿Cómo lo ayudamos a que sea posible? En esta lógica lo que hemos hecho es partir de ir diferenciando paulatinamente diferentes sectores de contribuyentes que atienden a una problemática específica. Uno de ellos es el sector primario. Aquí partamos de una lógica muy sencilla. Un contribuyente que se encuentre justamente en el sector primario y esté dedicado a una actividad empresarial, pues lo que va a buscar es la venta de sus productos. Y para que el adquirente lo deduzca, pues tiene que tener un comprobante. Esa es nuestra realidad. Pero si estamos hablando de un contribuyente que dentro de nuestras disposiciones fiscales es exento de todas
las obligaciones, pues estamos enfrentando un problema práctico. Al igual que lo tendríamos, por ejemplo, con pequeños mineros o algo que es muy reciente, apenas del año pasado, la venta de un vehículo usado por parte de una persona física que no tiene una actividad empresarial y que simplemente decidió vender su vehículo. Y ahora voy a platicar esto. En la lógica en la que veníamos, pues obviamente una empresa que se dedica a la venta de vehículos, si quisiera adquirir un vehículo de cualquiera de nosotros que no seamos o somos asalariados, pues la empresa lo que necesita es deducir el gasto. ¿Cómo le haríamos si el asalariado no puedes pedir una factura? Ahí estamos viendo ejemplos claros de operación o obras de arte o antigüedades, pues son bienes que no necesariamente el artista tiene una actividad empresarial y requiere vender, y tenemos que buscar la forma de venderlo. O el recientemente esquema de reciclado de desperdicios, ¿sí? Pues son contribuyentes que llevan a cabo una actividad social importante, pero que no necesariamente tienen todos los elementos para emitir una factura. Y cuando no digo todos los elementos, no están en un establecimiento, no tienen acceso a una computadora, entre otras cosas. Entonces teníamos que buscar una forma práctica de emitirla. Aquí básicamente lo que hicimos fue tener un esquema en donde a través de terceros pudiéramos establecer el esquema de comprobación, y básicamente está asociado a su régimen o alguna facilidad que en algún momento tuvieron. Aquí la historia de todo esto es: estos contribuyentes durante muchos años vivieron sin la obligación de emitir un comprobante y ahora la tienen. Entonces está asociado a su régimen y está asociado justamente al esquema de operación que tienen. En esto, que es muy técnico, pero es la forma en la que resolvimos el tema de emitir factura. ¿Cómo lo hicimos? La factura está dividida en conceptos que son obligatorios, que es quién emite, quién recibe, conceptos impuestos, y agregamos elementos o un complemento, como lo conocemos técnicamente, que está asociado a 25 modalidades de emisión. Estas 25 son las que nos permiten, desde una aerolínea que tiene un tema muy concreto, en el caso de derechos que está cobrando un tercero la aerolínea, y que teníamos que crear un esquema que le permitiera justamente generar el comprobante, y esto es muy técnico, pero sin acumular sus ingresos. Eso pues suena sencillo, pero hay que darle una opción para que hoy, en la obligatoriedad que tienen las líneas aéreas de emitirnos un comprobante, y que por cierto pues ya este mes se acaba la facilidad de no emisión, esta aerolínea tenía que emitirlo. Aquí el tema que nosotros vimos y el planteamiento concreto que vimos con este sector, y ahí es en donde viene decantándose esta estrategia, es: el esquema general no le aplica a las aerolíneas. ¿Por qué? Porque llevan a cabo una actividad muy concreta, que es el pago de derecho de uso de aeropuerto, que lo están cobrando por un tercero, y es algo que tienen que reflejar dentro de lo que conocemos como factura, pero no se le va a acumular a él. La forma práctica que encontramos fue crear un complemento asociado al sector específico de contribuyente, de forma tal que pudiera estar emitiendo el comprobante sin acumular ingresos. Ese es un ejemplo claro de cómo vamos resolviendo el tema. Otro que seguramente muchos de ustedes conocen, de las instituciones educativas. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues también los padres de familia, quienes tenemos hijos en la escuela y queremos hacer una deducción, pero tributariamente tenemos que identificar a quién se le está haciendo la deducción, pues teníamos que encontrar una forma práctica de dónde reflejar esa información. Piensen en todas estas modalidades, que atrás de todo esto lo que estamos buscando es información. Lo que tenemos las administraciones tributarias que hacer es hacernos llegar de información de forma que sea sencilla. En este caso, en esta estrategia de sectores, es asociada al segmento, no a todos los contribuyentes. ¿Por qué? Porque imponerle este tipo de obligaciones a todos los contribuyentes no es una lógica que esté simplificándole. Esto atiende a cada uno de estos sectores. Entonces, en el tema de instituciones educativas, tenemos datos que solamente le aplican a las instituciones educativas. O algo muy reciente, que
pues a quienes estén dentro del sector de proveedores autorizados de certificación, sí les vamos a encargar mucho el tema de renovación y sustitución de vehículos. En la jerga le llamamos el de chatarrización, ¿sí? Es destrucción de vehículos. Ahorita se va a volver un tema fundamental para la administración tributaria y requerimos, sí, especialmente porque sé que hay varios de los proveedores aquí presentes, necesitamos que este complemento esté funcionando, porque hay información que es fundamental para nosotros darle seguimiento al decreto que dio lugar al sector autotransporte para renovación de vehículos. Requerimos esa información. No se la estamos pidiendo a todos los contribuyentes, pero sí al sector transportista requerimos que lleve sus vehículos a destrucción, y si no tiene un comprobante en donde esté reflejando la información, ¿qué es lo que pasa? Para que se den cuenta de este proceso. Si yo como transportista tengo un vehículo que voy a llevar a destrucción, estoy dispuesto a ejercer la opción, quiero cumplir, busco a mi proveedor autorizado y el proveedor autorizado me dice, ¿sabes qué? Pues no tengo el complemento, en el mejor de los casos, porque a lo mejor lo que nos suele sucedernos es, le pregunta al proveedor, oye, necesito el complemento de chatarrización. Aquí la respuesta que desafortunadamente llegamos a tener es, ¿y qué es eso? ¿Cuál es ese complemento? ¿Sí? Y el contribuyente pues legítimamente dice, oye, me estás impidiendo el cumplimiento de mi obligación. Yo quiero tomar una opción, esa opción se llama destruir mi vehículo para obtener un beneficio y modernizar la planta vehicular, y me estás impidiendo cumplir. Ahí ese triángulo es en donde toma vigencia. ¿Hay la voluntad de hacerlo? Sí. ¿Hay la posibilidad práctica de hacerlo? Sí, sí la está. Ahí es en donde justamente la estrategia de tener un tercero, y sobre todo un tercero que ofrezca una solución, toma vida. Y así como pues hay algunos otros complementos que también son nuevos, el de nómina, que sí fue toda una revolución el año pasado. O sea, le cambiamos la lógica a lo que traíamos, y es a quién le aplica, sobre todo la lógica pensada en el tipo de documento que se estaba emitiendo. ¿A quién le aplica la nómina? ¿Le aplicará al que está vendiendo? Normalmente, pues yo si tengo un comprobante, ¿el comprobante qué sirve? Me acredita mis ingresos. Mi contraparte, ¿qué es lo que hace? Deduce. Pero aquí si soy trabajador, ¿dónde quedo? Aquí hay que recordar que el comprobante, a diferencia de las soluciones que se tienen en otros países, nuestra solución a la solución que le dimos a la mexicana es ingreso, egreso, traslado. Bueno, creamos un nuevo concepto, retención, porque es una modalidad diferente. Y prepárense, viene otro, documento de exportación. ¿Sí? Es algo nuevo también que vamos a incorporar. ¿Por qué? Porque su naturaleza también es diferente. Entonces, estamos incorporándole elementos que son y aplican exclusivamente al segmento al que está destinado. Otro que es muy importante, notarios. Notarios. Todos en algún momento llegamos a vender nuestra casa. Hasta el 2013, ¿cuál era el documento que me acreditaba la venta de mi casa? La escritura. ¿Qué pasó con todo esto al modificarse justamente la disposición y hacerlo obligatoria toda la emisión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será la escritura lo que me acredite el costo de lo que estoy vendiendo? Pues ya no. Ahora, ¿qué tienen que pedir? Y si les pido que le avisen a quien haya vendido su casa el año pasado o esté por hacer, tiene que pedir al notario que le emite el comprobante. ¿Pero el comprobante con qué? Con el complemento, ¿sí?, de venta o adquisición de casa. ¿Sí? Eso es algo nuevo. Eso el notario, cambiamos la lógica en donde, y en esto es muy importante que se los comparta, la lógica de que la escritura era mi comprobante, al comprobante fiscal por internet, ahora sí es mi comprobante, que para quien está vendiendo le representará un ingreso, pero sobre todo quien no tiene una actividad empresarial, ¿sí?, y al que adquiere le representará el costo
de la adquisición de esa venta. ¿Por aquí alguien me quería preguntar algo? No, vamos haciéndolas así y bueno, pues si nos da el tiempo, pues vamos haciéndolas sin problema. Justamente porque la naturaleza no era ni un ingreso, ni un egreso, ni un traslado, teníamos que tener forma de identificar claramente la transacción. Esa es la razón. Esa es la razón. Y, perdón. Hablándoles de lo que ahorita les comenté, documentos digitales, aun cuando hay que recordar que dentro de la ley laboral ya hay un reconocimiento a documentos digitales. ¿Y qué más prevé el capítulo completo que tuvimos hace 3, 4 años? ¿Qué más prevé ese capítulo? Documentos digitales y qué más. Y firma electrónica. Esos dos elementos normativamente, las disposiciones laborales, así como las comerciales, reconocen dos cosas que son muy importantes dentro del mundo de documentos digitales. El marco legal lo habilita. ¿Sí? Al habilitarlo hace posible hacer todo esto, al menos en el ámbito fiscal. ¿Sí? Y se vuelve una condición para poder hacer todo lo que estamos haciendo. Si esto lo quisiéramos hacer sin tener el marco legal, pues sería una muy buena idea, pero ahí se queda. No camina. Sí. También. No hay nadie que se salve del comprobante. Sí. Todos. Así es. Si el notario se lo tiene que pedir. Por eso me voy deteniendo en estas que son modalidades específicas y especialmente en el sector notarial. ¿Por qué? Pues porque hubo este cambio. Antes yo tenía para acreditar que es mía la casa, pues sí está la escritura, pero que tuve un ingreso, una venta, ya no. Ese es todo un tema y ahora sí que no hay notarios aquí, sino ya me estarían linchando aquí por justamente porque es un cambio muy fuerte. Ese sí es un cambio de paradigma. Creo que si algo hemos venido hablando toda esta mañana es de cambios de paradigmas. Aquí los cambiamos y se los cambiamos a sectores específicos. La factura electrónica fue el cambio de paradigma, pero fue hace 12 años. Aquí a estos sectores se los hemos venido cambiando paulatinamente. Por eso les decía aerolíneas. El tema de aerolíneas, antes que usábamos para deducir el ticket, el boleto, en qué han evolucionado justamente las líneas aéreas. Si algún cambio como usuarios hemos visto cuál ha sido. Ya no hay boletos. Hoy el boleto, ¿cómo lo llevo? En el teléfono. ¿A qué nos han llevado las líneas aéreas? Yo ya me autodespacho. ¿Sí? Ya no necesito ir con nada más que mi teléfono, mi código de barras bidimensional, y eso me acredita. Bueno, imaginen ante esa lógica el pedirle a una línea aérea, que han sido los grandes impulsores de la modernidad en muchas modalidades, llevarlo a decir, pues sabes que ahora vas a tener que emitir un comprobante. ¿Sí? Y es un comprobante, ¿por qué? Porque es lo que va a acreditar la deducción. Ante esa lógica en la que se iban moviendo, de lo que partimos, y vale la pena hacer esta analogía en la estrategia que traemos en su conjunto el SAT, y yo espero, como nos lo presagiaban hoy en la mañana, espero que el resto del gobierno federal, estados y municipios, en el mundo de las líneas aéreas el papel desapareció. Antes, para acceder a un avión, ¿qué requeríamos? Los boletos rojos, timbrados, firmados, con toda una serie de elementos de seguridad que nos permitían acceder a un servicio. Entonces, imaginen en esa lógica que les digamos, pues es que si ya desapareciste, ahora ¿dónde va a quedar
la deducción del contribuyente. Obviamente la discusión está, oye, pero ya está el medio electrónico con el que estoy pagando. El gran diferenciador en todo esto es que la información no nos llegaba. Cuando esto se hace a través de un medio de pago, el medio de pago quien tiene la información es el banco, no el SAT. En la lógica del comprobante, ¿quién tendría esta información? El SAT. Entonces, eso es justamente lo que estamos buscando, y justamente estos sectores son los que traían una serie de facilidades que no permitían el que justamente nosotros, ya sea en una revisión, se volvía muy complejo el estar revisando esos renglones específicos. Y en el caso concreto de una escritura, pues una escritura pues es un archivo, y en ese archivo había que ir a buscar que efectivamente pudo haber habido una venta. Y esa información pues obviamente estaba en papel, el verificarla se volvía muy complejo, igualmente que se volvía en el tema de verificación de deducción de boletos de avión. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Ya les decía yo, el de notarios, donatarias autorizadas, que también es otro tema que también, si nosotros estábamos dando un comprobante, requeríamos información específica de ese segmento de contribuyentes. Sí. Ok, al notario, pero aquí hicimos una distinción y déjenme meterme un poco más al tema. En la venta de un bien, si es un bien que forme parte de mi activo, la obligación de emitir el comprobante es de quien va a recibir el ingreso. Pero imaginemos que yo, como asalariado, que no tengo la obligación de emitir un comprobante, voy a vender mi casa. Yo, de entrada, no tengo que emitir un comprobante por esa venta. Entonces teníamos que buscar justamente a la luz de un complemento y de un tercero. Si se dan cuenta, hay un tercero invariablemente, así como hay un proveedor autorizado de certificación, el notario viene a constituir esa fe pública. Y bueno, ¿quién no va a confiar en un notario? ¿No? Digo, si da fe pública, pues tendría que estarnos ayudando en la emisión del comprobante. Y bueno, en razón de ello es que con el sector de notarios se platicó este tema y les solicitamos el que poder incluir esta información de quien hace la enajenación y quien hace la adquisición. ¿Sí? Son los dos elementos. ¿Quién es el tercero? El notario. Y justamente en ese complemento nos da esa información. ¿Sí? Entonces, hoy ya sabemos, ese ya está. Hoy existe, ya sabemos quién vendió. No, también tenemos otro que es el de servidumbres de paso, que ese es otro que también nos ayudan los notarios. Ese es más reciente. Y ahorita les platico el de servidumbres de paso. Exactamente, exactamente. O sea, en esto hay roles, que ahorita voy a entrar a una lámina para tratar de explicárselos. En esos roles siempre hay un tercero, sobre todo quien se encuentra en una imposibilidad práctica de emitir un comprobante. Lo que teníamos que encontrar es alguien adicional, un tercero que fuera el que nos diera la confianza, como lo es el notario, ¿sí? Como es el proveedor autorizado de certificación, quien simplemente es un facilitador para la entrega de la información. Justamente para eso nos está ayudando este tercero. Los notarios, en este caso concreto, hay otra disposición que también, si alguien cree que la reforma energética no impactó en los comprobantes, pues quiero decirles que también nos impactó ahí. ¿Sí? ¿De dónde sale pues todo el petróleo, el beneficio que se obtiene de la tierra? Pues alguien era propietario, ¿no? En este caso, ¿cuál ha sido la característica que tiene nuestro país en materia de posesión de tierras? Son tierras ejidales, y esos ejidatarios tendrán o no obligaciones fiscales. Son los más beneficiados, no tienen obligaciones fiscales. Y si llega una empresa extranjera y dice, oye, esta es tu parcela, quiero que pase por ahí mi tubo para sacar el gas y te voy a pagar por ello,
¿qué es lo que va a pedir esa empresa que se instale aquí para poder hacer deducible ese gasto? Pues un comprobante. ¿Sí? Por supuesto que ellos, en la lógica, y sobre todo la de una empresa extranjera, ellos no siguen la lógica del comprobante. Ellos lo ven como un paso atrás. Sin embargo, invariablemente, en cualquier país a donde vamos y pedimos una factura, en la iniciativa privada sí existe esa lógica. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue crear un mecanismo en que ese servicio, esa servidumbre de paso, que así se le conoce, pudiera tener un esquema en el que se pudiera emitir el comprobante. No estamos ante un esquema de compra-venta de mercancías, no estamos ante un esquema en donde se esté dando la prestación de un servicio puro. Estamos ante una situación concreta, específica, diferente, que es la que obliga a tener una estrategia diferente de emisión de un comprobante. Y es así como estos 25 van tomando cada uno la modalidad. Comprobante de venta de vehículos. ¿Quién no ha vendido un vehículo? Todos. ¿Sí? Todavía hasta antes de 2013, que decíamos y era muy común, ¿qué hacíamos cuando vendíamos un vehículo? Endosábamos la factura. Ese endoso era algo que todos nos sentíamos muy tranquilos porque existía una firma, ¿no? Dice, no, ya está firmada, ya está segura la factura, ya le transmití la propiedad, cuando en realidad son prácticas que tenemos que van cambiando paradigmas. La venta de un vehículo, si se asienta entre particulares, que todavía prevalece esa práctica comercial, todavía la venta entre particulares, todavía no nos alcanza hasta allá, pero ya nos falta poco, ya nos falta menos. Hoy, por ejemplo, si yo quisiera vender mi vehículo a un distribuidor de vehículos o a una agencia, ¿qué es lo que me va a decir la agencia? ¿Dónde está tu comprobante? ¿Cómo compruebo el gasto que estoy haciendo en adquirirte ese vehículo? Bueno, tuvimos que crear, y por eso ese complemento, todo un tratamiento que permitiera el que quien adquiere esos vehículos, lo primero es los deduzca, que eso es lo primero. O sea, esto va más allá del comprobante, son tratamientos fiscales que hay que hacer, que lo pueda deducir. Segundo, que esa persona que no es su actividad comercial, ahí les doy un tip, ahí es donde empezamos a ver quién se dedica a la venta de vehículos. Empezamos a identificar justamente, bueno, ¿y quién lo está vendiendo? ¿Quién eres? ¿Por qué lo estás vendiendo? Vendiste 1 en enero, pero resulta que en febrero vendiste 6 y en marzo 10. Pues ya no fue una actividad esporádica, ¿verdad? Sí, que esa es la lógica de ese complemento. O sea, atrás no es nada más el comprobante, es información que se nos está entregando y que evidentemente a quien quiera cumplir lo va a poder hacer, pero a quien no se porte bien, pues también se va a evidenciar. ¿Sí? Una empresa. Sí, no, sobre todo si es un vehículo que se lo voy a dejar, yo ya lo deprecié, se lo voy a vender, me lo va a ingresar, pues ese ingreso lo tengo que acreditar y lo voy a vender con una factura. Te diría que ahí más bien es un ingreso que obtiene por la venta, ¿sí? O la adquisición que pueda hacer de un vehículo, que antes a lo mejor no lo podía hacer. O sea, aquí la cuestión es cómo facilitamos las cosas en un marco que es muy heterogéneo, totalmente heterogéneo. O, por ejemplo, de servicios parciales de construcción, es un decreto que se creó para, ya me lo preguntaron ahorita, para vivienda. ¿Sí? Y lo que estamos pretendiendo captar en este complemento es la información que se esté generando producto, ¿sí?, del apoyo que se le está dando al sector constructor en concreto. ¿Sí? Entonces, todo esto parte de esa lógica, es una lógica en donde de lo que estamos partiendo es cómo le damos un tratamiento específico, ya sea vía una regla de resolución miscelánea, vía algún decreto que se esté creando como los que vieron, trae tratamientos específicos, o ahora está por salir, y sí, no sé si lo traigo por aquí, el de IEPS. No lo traigo. Bueno, eso será el 26. Sí, también en el tema de IEPS hay un esquema de acreditamiento de IEPS. ¿A quién le aplica? A los transportistas.
¿Quiénes lo necesitan? Un sector en concreto. Ese sector en concreto, ¿qué es lo que requerimos nosotros? Información específica de la operación que se está llevando a cabo. ¿Sí? Esa información en dónde, cuál es el vehículo para hacérnosla llegar, el comprobante. ¿A quién le va a servir? Al transportista que acredita el impuesto especial sobre producción y servicios. Y con eso tenemos una información inmediata, certera, cierta, que no tiene que seguir todo este ciclo como si fuera en papel, y se obtiene un beneficio, en este caso para quien pretende acreditar, de manera inmediata. Esa es la lógica que estamos siguiendo en todas estas modalidades que tenemos de facturación. Sector primario. En este tema de sector primario, ¿qué fue lo que hicimos? Es un tema que también, pues, para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque este sector, primero, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, no tiene obligaciones. Aquellos contribuyentes del sector primario que tienen ingresos de menos de $1 millón, y ahorita lo deben de estar rebasando, más de $1 millón, $1 millón y centavos adicionales, no tienen ninguna obligación, pero si quieren vender su producto, ¿qué necesitan? Pues necesitan un comprobante. La única obligación que tienen quienes están abajo es emitir un comprobante para poder vender. Este ha sido un esquema que nos ha sido muy benéfico. ¿Por qué? Porque estamos hoy, ya hay más de 500,000 de agricultores que entran a este esquema y que están emitiendo factura electrónica. Ya la tienen, ya la operan, ya tienen ahí una forma de cumplir, y por eso ese triángulo que tenemos ahí está dispuesto a cumplir, tiene su mercancía, aquí la tiene, la quiere vender, se la quiere comprar a un gran industrializador. Ese industrializador, ¿cómo la adquiere? Queremos ahora sí que el productor progrese, que también fue lo que hicimos con el RIF, y ahorita se los comento, que sin ser un complemento es una solución de nicho, de segmento. ¿Qué es lo que hicimos con el sector? Bueno, tenemos que reconocer que tiene que haber diferentes roles: quien vende, quien adquiere, un tercero que lo facilite, y pues evidentemente, aun cuando no somos muy agradables, pues tenemos que estar presentes, ¿no? O sea, tenemos que estar ahí en la operación. Así es como tenemos que operar este esquema. Entonces, bajo esta lógica, pues lo que tenemos son diferentes roles y qué papel juegan cada uno. ¿Qué es lo que le pedimos hoy a todos los contribuyentes? Ya lo veíamos en el esquema de facturación. Ese productor invariablemente tiene que estar inscrito. Partimos de identidad. ¿Y esa identidad dónde la obtenemos? Con el Registro Federal de Contribuyentes. La condición para este sector, ¿cuál es? Lo primero que tienes que tener es ser un ciudadano de este país. ¿Qué es lo que nos acredita ser ciudadano de este país? Aparte de tener un acta de nacimiento, la CURP. Entonces lo que le pedimos a esos contribuyentes es: entrega tu CURP, identidad. Eso es lo primero. Asociado a identidad, ¿con quién tiene contacto este productor? Si quiero vender mi tonelada de jitomates, pues el adquirente, ¿no? Si se las voy a vender a un industrializador, pues ese industrializador debe de facilitarme la emisión de la factura. Ahí es en donde está claramente el poner en contacto a quien está inscrito con el adquirente. Y después necesitamos un tercero. Ese tercero tenía que facilitarnos, pues ahí está el proveedor autorizado de certificación, y nosotros asegurarnos que haya certeza en la información. Esa es la lógica que seguimos. Esa lógica es la que nos permite resolver un problema, y es un problema que es bastante serio en el campo, en donde pues lo que estamos buscando es que el campo salga del atraso en el que está, pero si no le damos las facilidades para hacerlo, no lo va a hacer nunca. Entonces lo primero que debemos de permitirles es justamente que puedan vender sus mercancías en una lógica en donde tienen un tratamiento fiscal que no los obliga, tengan una posibilidad de que el adquirente les emita un comprobante y podamos justamente cumplir el ciclo de emisión de la factura con base en información. Déjenme les platico el antecedente de esto. Cuando estuvimos viendo esto en el esquema de papel, pues la verdad el cuestionamiento que hacíamos era: a ver,
un campesino va a ir con un impresor autorizado a pedirle que… Bueno, primero, a ese campesino le vamos a decir, ven a nuestra oficina e inscríbete. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero era muy complejo. Lo segundo, ya logramos que se inscribiera. Después, ahora, ve con el impresor autorizado y pídele que te elabore un blog de 100 recibos o 100 facturas. Después, le vamos a pedir a ese campesino, y 2 años de vigencia, que se ponga a escribir la factura a mano para entregársela a ese industrializador. Está difícil. Y después, ya emitió la factura, almacénala durante 5 años. Bueno, en esa lógica, justamente es lo que platicábamos del tema de notificación, del tema de buzón tributario. En esa lógica era la que la propia disposición fiscal llevaba a este contribuyente que lo único que quiere es vender. Pero esa era la lógica que traíamos. ¿Dónde se le facilita? Hoy llega con el adquirente tiene estos elementos para emitir la factura, está inscrito, si no lo inscribe, que fue lo que también hicimos, si va con esta gran empresa y lo que quiere es comprar, la empresa lo que se dedique es a transformar ese producto en estado natural, dimos la facilidad que fuera justamente con el adquirente el que se pudiera emitir ahí el comprobante, se dieron las facilidades y hoy es una realidad que facilita al que quiere cumplir, al que no, ni con esto ni con nada más lo estaríamos logrando. Pero esta es la lógica que traemos en todo el tema de sectores. Y no sé si nos alcance, nos quedan 5 minutitos. ¿Sí? O igual y si quieren más preguntas, vamos viendo de preguntas. Adelante, por si quieren acá atrás y ahorita quedan. Mira, las del DIM se mantienen porque es una disposición que está prevista y es le voy a llamar, es un puente de transición. Pero la realidad es que esas van a desaparecer. Porque hoy, te diría, es un claro ejemplo que la retención es redundancia de información, porque es información que ya a través de la constancia electrónica ya la tenemos y la tenemos mucho más oportuna que la propia DIM. Sí, entonces va a desaparecer. Son de las cosas que este tipo de esquemas nos está ayudando para eliminar obligaciones que hoy existen, que están traducidas en una declaración, pero que al tener esto que bien Vinicius se los decía y les daba ideas, pues si es algo que ya tenemos, no tenemos por qué estarlo pidiendo al contribuyente. O sea, eso tiene que cambiar y es la lógica en la que justamente estamos. Bien, mira, primero, la obligación de emitir el comprobante es inmediato. O sea, no tienen 72 horas. Y me voy a explicar. El contribuyente, en el momento en el que lo solicita
la obligación del emisor es entregárselo inmediatamente. Hay una disposición en el reglamento del código que permite diferirlo 24 horas. Esas 24 horas son básicamente ante la posibilidad que puede haberla de contingencia en la emisión del comprobante. En esta lógica que estás viendo, pues obviamente si el emisor del comprobante, en este caso, vamos a suponer el adquirente con el productor, emiten el comprobante. Se emite el comprobante y debe de ser inmediato, pero al enviarlo con el PAC hay intermitencia. En este momento, la facilidad que dio justamente el emisor es generar un comprobante con hora, minuto, segundo, día, y lo que está verificando el proveedor es que esté dentro de un rango de 24 horas, que es lo que establece el reglamento de código. ¿Sí? Ese es el lapso que tienen, pero ante problemas técnicos. No es que el emisor tenga 24 horas para emitir el comprobante, no. ¿Sí? La obligación es hacerlo en el momento. Por eso este criterio no vinculativo que generamos, que causó mucho ruido. ¿Por qué? Yo te diría, las entidades, y en esto, pues creo que este tipo de talleres nos ayudan para aclararlo, esas 24 horas que están previstas en una norma, lo que están previendo es, pues vamos a suponer que hubo intermitencia aquí, se generó el comprobante, pero hubo intermitencia en la emisión. Bueno, puede haber esa diferencia. ¿De cuánto tiempo? 24 horas. Ese es el lapso. ¿Sí? Mira, no solo lo estamos pensando, ya lo estamos ejecutando en un piloto. Deja que nos salga bien y les platico, yo espero el año que entra. Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Justamente son de las cosas que nos estamos anticipando, y por eso les comentaba de este complemento de exportación. Es porque ya estamos previendo que ya no solamente, hoy en el mundo del comercio exterior, teníamos la premisa dentro de las disposiciones aduaneras que la exportación se podría hacer con factura o documento análogo. Y aquí pues una premisa es, yo les pregunto, ¿y cuál es el documento análogo? La servilleta que tuvimos hace rato que comimos o en la mañana, aquí ya lo escribí, pues es el documento análogo, ¿no? Bueno, eso pues era una situación que tanto mis compañeros del área de comercio exterior como nosotros estamos trabajando para que el documento análogo sea una factura electrónica o comprobante fiscal digital por internet. O sea, ya se va a convertir en eso. Estamos integrando en un complemento que va a ser la factura de exportación esos elementos que te permitan justamente en el pedimento hacer un trabajo en automático. ¿Sí? Ahí estamos ya empezando, ya estamos de alguna forma moviéndonos al tema de comercio exterior. ¿Sí? Con un elemento adicional. El elemento adicional, ¿cuál va a ser? Si en el mundo de impuestos internos tenemos un emisor, en el mundo de la exportación, ¿qué tendríamos que tener? Un destinatario, y ese destinatario tendrá o no que ser contribuyente de su país. Pues sí, ahí nos vamos a mover. Ahí nos vamos a mover. Digo, esto te lo comento, lo estamos viendo, queremos estar muy, muy ciertos de que el paso que vamos a dar lo vamos a dar bien. Sí estamos buscando que haya un exportador que le facilitemos, pero también que exista un importador que exista de a de veras. Y existe ese vínculo entre el tema de impuestos internos y el tema de comercio exterior. Es la misma cara de sorpresa que vieron algunos. Por ahí vamos. Mira. Por ahí va el tema. Por ahí va el tema.
Digo, no vamos a empezar. Como dicen, el pastel hay que comérselo a bocados. Vamos poco a poquito. Sí, Luis. La gran mayoría de los municipios, estados, tesorerías no generan CFDI. ¿Qué puede hacer el SAT o los otros contribuyentes para que ese cambio se dé? La gran mayoría no lo hace. Mira, ahí justamente estamos en un tema, y especialmente te diría el municipio es el que hoy está cambiando el paradigma que tenía. ¿Cuál es el paradigma que tenía? Y justamente de algo que acabamos de ver. ¿En dónde creen que un municipio empieza su modernidad? En lo que hago con la nómina. La nómina es el primer punto que estamos viendo que el municipio cambie sus esquemas tradicionales. ¿Qué nos hemos encontrado? Es así como vimos ahorita o tienen enfrente la realidad del productor. Los municipios, ¿cómo creen que pagaban la nómina? Algunos municipios. En efectivo, rayas, listas de pago. ¿Y qué hacía la federación a esos municipios? Les daba su participación, ¿no? Justamente lo que está previsto y lo que estamos haciendo es, lo primero, si eres un municipio y quieres obtener una participación, lo primero para modernizarlos es tienes que tener y emitir un comprobante fiscal digital por internet de nómina. Eso es lo primero. Eso es lo primerito. Lo que estamos haciendo es poner el campo planito. Eres municipio, eres estado o somos federación, pero todos parejitos, todos tenemos obligaciones. Y una obligación que tienes es justamente ahí es en donde empezamos. No está siendo una tarea sencilla, porque es un cambio de paradigma brutal. ¿Sí? Brutal. Si nos costó 12 años, 14 años de trabajo entender el tema de factura, imaginémonos los municipios de algunas entidades de nuestro país que desafortunadamente están todavía muy atrasadas, pero en donde estamos sí obligándolos, y ahí tienen el ejemplo. Si a este productor de Chiapas, de Oaxaca, el artesano que ese es otro tema, artesanos, todos ellos, si queremos que salgan, lo primero que tienen que hacer es empezar con esto, y desgraciadamente la única forma es obligándolos, y los estamos obligando, como a cualquier contribuyente, de forma tal que sea parejo. Ahí es donde estamos empezando. La otra parte es justamente si ya lo emitiste por los gastos que tienes y quieres obtener una participación, tiene que ser un comprobante fiscal por internet de nómina, y tus ingresos también los tienes que hacer así. Por eso te están dando, y en varios municipios sé que no lo están haciendo, pero lo van a acabar haciendo, porque ya si su nómina se vuelve electrónica, el paso a emitir por los ingresos que obtienen factura se vuelve un poco más sencillo. Pero tenemos que partir de un incentivo. ¿Cuál es ese incentivo? ¿Quieres tener una participación? Primero cumple con tu obligación. Justamente esa es la parte de ingresos que tiene los municipios. Sí, bueno, el gobierno del Distrito Federal, etcétera, esa es la parte de ingresos, pero ya su nómina tiene que ser electrónica. O sea, es encontrar los dos puntos para que esto vaya caminando. No va a ser de un año a otro, es todo un proceso que hay que iniciar para que esto madure, pero en ese camino estamos. Pues muchísimas gracias, Fernando, por una explicación tan clara, tan detallada. La verdad, en nombre de todos, del SAT, de la MEXPAC, te agradecemos mucho el que hayas dispuesto tu tiempo y tu apertura para poder dialogar con todos, y nos ha quedado muy claro cuál es la estrategia del SAT para lo que tiene y para lo que viene. Muchísimas gracias. Te vamos a dar ahorita un reconocimiento. Sí, se las compartimos. Sí, todo el detalle. Tienen más cosas, pero con todo el detalle. Todo el material va a estar disponible en línea para descargarse.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Los invito a continuar con las actividades del foro.